Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro. Desde mi grupo le agradecemos que se haya prestado a esta comparecencia y a responder nuestras dudas y consultas. Si bien lo primero que le manifestaré es que cuando venía hacia aquí y veía tantos periodistas, se notaba y se palpaba la expectación y, sin embargo, es mi frustración comprobar que no hay ningún elemento que no conociéramos en su intervención y que espero, por lo tanto, que bien sean nuestras preguntas o bien sean las respuestas a otros grupos, pues pueda adelantar algún elemento que no haya sido conocido hasta entonces. Le planteo alguna serie de preguntas que tengo preparadas. He de decirle que hemos presentado hoy mismo una veintena de preguntas, pero al final le rogaré que tenga bien responderlas aquí mismo, algunas de las más importantes, si es que puede hacerlo y tiene los datos suficientes. Lo primero que es obvio es que nuestro sistema financiero está pagando la resaca de la burbuja inmobiliaria. Eso es bien sabido por todos y el reconocimiento de ello es la petición de hacer nuevas provisiones, que es un reconocimiento de que va a haber pérdidas y, por lo tanto, tenemos que garantizar que las entidades no van a perder solvencia. De ahí que entendamos que el FROP va a proporcionar recursos propios a las entidades que puedan impedir que caigan en problemas de solvencia. No obstante, la pregunta principal es, ¿usted considera, a diferencia del Gobierno anterior, que cuando comenzó la crisis en el 2007, podría entenderse, las cajas de ahorro ya tenían problemas de saneamiento de sus balances? ¿Deberían haber acometido en ese momento el proceso de saneamiento o, por el contrario, hacemos caso a lo que decía el Gobierno por entonces de que el sistema financiero español era profundamente sólido? La cuestión de las provisiones es importante porque, evidentemente, que el aumento de las provisiones va a empeorar la capacidad de prestar a la economía real. Y esta era una de las principales preocupaciones en todos los decretos del sistema financiero, que, si no me equivoco, son 10 desde el 2007, algunos referidos a las entidades financieras y otros a otros aspectos del sistema financiero. Pero, ¿cómo queda la capacidad de prestar dinero a la economía real después de tamañas provisiones que hay que pedir? Una de las cuestiones fundamentales, en mi opinión, tiene que ver con un razonamiento general para todo el sistema financiero. El agujero que tiene el sistema financiero es enorme como consecuencia de esa burbuja de la que habíamos hablado. Y ese agujero hay que taparlo. El dinero tiene que salir de algún lado. Y permítame que dude que los capitales privados van a querer entrar a tapar un agujero. No van a querer entrar, en mi opinión. Por lo tanto, nos quedan dos opciones: que el sistema financiero genere beneficios por sí mismo, pero en una actividad económica como la actual, con una crisis tan fuerte, el sistema financiero no tiene capacidad para generar los suficientes ingresos. Por lo tanto, solo nos queda la última opción y es el capital público que pueda tapar ese agujero. De modo que a mí me sorprende todas las llamadas a que el capital público, las llamadas a que el Estado no gaste, cuando desde toda la lógica el Estado va a tener que ser el que gaste. Lo que tenemos que ver es cómo y cuáles son las contraprestaciones, pero parece, y a tenor de los resultados de los decretos ley, que va a ser el Estado el que va a tapar esos agujeros por diferentes mecanismos. En este sentido, la pregunta es muy sencilla. Hoy mismo hemos escuchado a Rajoy negarlo, pero al presidente francés decir que podría ser posible y deseable. ¿Usted considera que es posible o deseable que sea Europa la que rescate directamente y recapitalice el sistema financiero español? Evidentemente, si los recursos tienen que salir de algún lado, y todos sabemos que el sistema financiero no es una actividad productiva y, por lo tanto, su solvencia y su capacidad de supervivencia depende de que la economía esté en buen estado, pues en este sentido, y sabiendo que la economía está en un decrecimiento económico y con vistas de que siga así en el tiempo, pues habrá que plantearse cómo se pagan esas aportaciones públicas. Y usted ha dicho que estos mecanismos no van a costar nada al erario público y ha argumentado que el Estado va a prestar por una cantidad, en tipo de interés, una cantidad mayor a la que se endeuda por la deuda pública. Es decir, por decirlo de una forma muy sencilla, que el Estado se va a especular contra el sistema financiero, porque va a obtener un dinero más barato y lo va a prestar más caro. Pero claro, esto parece un poco irracional porque el sistema financiero por sí es especulativo, en el sentido académico del término, de modo que no parece que haya solución a este problema. Sin embargo, se me ocurre una solución que espero que usted, señor ministro, me sepa responder. ¿Podría pasar acaso como ha ocurrido con Banco Financiero y de Ahorros? Es decir, el FROP
presenta unas ayudas que cobra muy caras, por ejemplo, casi al 8% estaban previstas las ayudas al Banco Financiero y de Ahorros, pero sin embargo, cuando ya se revela esa irracionalidad y se demuestra que no puede Banco Financiero y de Ahorros tener recursos para devolver esa ayuda, el Estado es el que acaba reconociendo que todas esas previsiones de ganancias no se van a producir y que se van a convertir en acciones y por lo tanto hay que asumir una pérdida para el Estado. Mi temor, y espero que pueda resolverme esta duda, es que definitivamente este sea el mecanismo que el Gobierno ha ideado para utilizar el dinero público para salvar y sanear esos agujeros financieros que tienen las entidades españolas. Es decir, que el FROP sea utilizado para salvar y, bajo la excusa de que va a ser especulativo, al final acabe reconociendo que se convierten en acciones con pérdida. Hay algunas preguntas, para terminar, que sí que sería deseable, en mi opinión, que pudiera responder. ¿Qué piensa hacer el Gobierno con las participaciones en otras empresas que tiene tanto Banco Financiero de Ahorros como Bankia? Quiero que me responda también, si es posible, señor ministro, a un hecho posible. ¿Cuál es el criterio que se utilizó en la llamada segunda segregación de Bankia? ¿Por qué razón los activos más malos, los activos más tóxicos, el suelo y las viviendas no terminadas de construir se quedaron en Banco Financiero y de Ahorros y las viviendas terminadas pasaron a Bankia? ¿Y por qué el Estado no ha decidido intervenir el total de Bankia también, el 100%, para quedarse de esa forma, por ejemplo, con las viviendas terminadas y teniendo un instrumento muy útil para poder dar respuesta al problema de las viviendas? Porque, a tenor de lo que parece, el Banco Financiero y de Ahorros se convierte casi en una especie de banco malo, que es lo que nacionaliza el Estado y casi de forma indirecta se queda con Bankia. Pero Bankia, que es la que tiene los activos mejores, que no quiere decir que sean buenos, pues se queda, sin embargo, con una alta propiedad privada. ¿Qué valoración hace usted del hecho de que tengamos que llamar a unas empresas auditoras extranjeras a valorar los activos tóxicos? ¿En qué lugar deja eso al Banco de España? Y, por supuesto, pues, ¿qué sentido tiene valorar activos tóxicos hoy si con la situación económica dentro de un mes probablemente esos activos tóxicos se hayan multiplicado? Es decir, estemos haciendo pues una labor continua y vayamos siempre detrás del problema. Usted ha dicho también, y voy terminando, que el Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros va a estar formado por personas de reconocido prestigio. Comprenderá el señor ministro que el prestigio es un valor que depende del criterio usado. Usted mismo pues, tiene mucho prestigio para los mercados financieros y diferente prestigio para el resto de grupos parlamentarios que estamos aquí. Me parece que sería interesante yo creo que es extremadamente necesario y urgente hacer una comisión de investigación que venimos repitiendo continuamente para saber qué responsabilidades tienen los sujetos que han estado en el albor de la crisis económica, de la burbuja inmobiliaria, porque vaya a ser que nos encontremos después con un consejo de administración de reconocido prestigio con personas del perfil de rato, y eso sería para mí pues, poco prestigioso. Y finalmente una pregunta, si tiene usted mismo ha dicho o sugerido que una vez se procese el proceso de saneamiento de Banco Financiero y de Ahorros, pues se procederá a la privatización, porque hay que devolver el dinero público. Yo considero que una de las formas, y quiero conocer su opinión, más interesante de tener el dinero público es tenerlas invertidas en un banco del potencial que usted mismo está publicitando. Si finalmente esta entidad, Banco Financiero y de Ahorros, se queda pública, se sanea pública, lo más lógico y coherente es que siga pública continuamente para ser utilizada como un instrumento al servicio de la política económica que genere el Estado. Porque de otra forma vamos a vender y malvender algo que hemos saneado todo. Es decir, vamos a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y me gustaría saber, si es tan amable, algunas de las preguntas, de las respuestas a estas preguntas que le he formulado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garzón. En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el